En el nombre del Señor quiero entregar el mensaje de su palabra y para ello voy a dar lectura a un texto de la palabra del Señor en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Voy a rogar que en pie escuchen la palabra del Señor. Leo en el nombre del Señor y su palabra dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Dios bendiga su santa palabra. Entre otras cosas, entiendo que al soldado militar se le enseñan dos principios fundamentales. Uno es el saber usar bien sus armas. Y el otro, muy fundamental, es enseñarle a amar su patria, amarla por sobre todas las cosas. Y dice, y estar dispuesto incluso a dar su vida por ella. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo le hace ver acerca del deber también del soldado cristiano. Y por tanto, nosotros no ignoramos estas enseñanzas. Hemos tenido también una lectura congregacional donde nos habla acerca del armamento del soldado cristiano y cómo nosotros debemos también saber usarlo. Y obviamente el principio del amor es algo que creo no puede estar ausente en nosotros. Durante todo este año, o el año que recién ha terminado y ha sido la temática de nuestro congreso, que nos muestra ese misterio que nos es contrario a la fe cristiana en sus propósitos y que, aunque solapadamente, ha estado siempre trabajando activamente. Y entonces nosotros podemos prepararnos para saber defender la fe. Y creo que en cada convocatoria hemos ido recibiendo capacitación en ese aspecto. Pero sin lugar a dudas hay un aspecto muy fundamental, que es cuánto amamos de verdad al Señor de la vida, al Creador de todo, a nuestro bendito Dios y a su Hijo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cuánto le amamos de verdad? ¿Estamos conscientes en plenitud y estamos dispuestos a tomar el ejemplo de tantos a través de la historia que no han dudado de llegar a ofrecer sus vidas si es necesario? La palabra del Señor aquí nos habla de un misterio también, el misterio de la piedad. Tal vez no hablamos mucho de este misterio y es el más grande de los misterios. Nosotros podríamos pensar en un ejemplo o en un sinónimo de piedad. Yo brevemente quiero mencionar solo uno: la misericordia de Dios. Y estoy acordándome de dos textos de la palabra del Señor que son breves, pero me parecen muy importantes porque son usados en momentos muy circunstanciales. David, en uno de los momentos, si no el primero, más difícil de su vida, él allí en el Salmo 51 invocó al Señor clamando piedad. Y le dijo él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades. De manera que él estaba muy cierto, y espero que cada uno de nosotros también, que nosotros creemos y esperamos en un Dios lleno de piedad, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia. Por eso es que Jeremías, en las lamentaciones de Jeremías,
reflexiona y dice: por tus misericordias no somos consumidos, porque nuevas son cada mañana. Entonces, hermanos, de eso verdaderamente estamos hablando cuando hablamos del misterio de la piedad, cosa inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. Y la palabra piedad, una virtud que impida actos de amor y compasión, porque si no hay amor, tampoco tendremos piedad, y viceversa. El misterio de la piedad es el misterio del gran amor con que Dios nos amó. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más también seremos salvos por su vida. Allí en Romanos 5:8. El misterio de la piedad, por tanto, al que nos referimos aquí, no es algo así genérico, sino muy específico. Ha sido designado así por las Sagradas Escrituras, refiriéndose a que Dios fue manifestado en carne. Pero una parte importante de este misterio ya ha sido revelado por su palabra. En Efesios, desde el versículo 5 en adelante, voy a leer algunos versículos y dice la palabra del Señor: el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que la nada, menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe en Él. Hay dos expresiones ahí muy importantes que no podemos soslayar. Sin contradicción, no tiene contrapeso. Grande es este misterio. Son expresiones definitivas. La palabra del Señor nos dice ahí mismo en 1 a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra definitiva. Es palabra y expresión definitiva de bien de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son expresiones sin contrapeso. Y esto es lo que aquí también nosotros observamos en la declaración de este misterio. Sin contradicción, dice la palabra del Señor. Es el grande misterio de la piedad. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué es grande? ¿Por qué el apóstol Pablo lo declara como grande? Porque aquí está expresada en gran manera toda la obra de Dios. Todo lo que es Dios en su esencia. Dice que Dios ha sido manifestado en carne, que por supuesto era una promesa del Señor, pero la palabra del Señor nos dice allí: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. También el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos dice que fue justificado en el Espíritu por las señales y milagros que Él hacía en su obra bajo el poder del Espíritu Santo, al punto que nosotros vemos que los judíos, no entendiendo nada,
porque vivían días tan difíciles, días de opresión, subyugados, y entonces ellos pensaron para sí que era lo mejor que les podía haber ocurrido, porque podían coronar rey, un líder político, a ser del Señor Jesucristo. Mas él, entendiendo, dice la palabra, lo que estaban pretendiendo se fue de ellos. Pero ahí vemos que de la gran obra que el Señor Jesucristo vino a realizar no fue entendida y por eso fue rechazado. Pero también la palabra del Señor nos muestra que fue visto de los ángeles que siempre estuvieron con el Señor. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, se instruyeron a José que huyera a Egipto. Los ángeles ministraron a Jesús en el desierto, le fortalecieron en Getsemaní, quitaron la piedra del sepulcro, anunciaron su resurrección, prometieron que el Señor Jesucristo volvería. La palabra del Señor nos dice también que el Señor Jesucristo fue predicado a los gentiles. ¿Cuán grande es esto, hermanos? Y esta es parte importante del misterio que no nos estaba revelado en lo que nos decía Efesios. Pero el Señor reveló esto de manera potente cuando llegó el momento. Porque Dios es soberano en todas sus cosas y cuando llega el momento, la palabra del Señor nos declara allí en Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué nos está diciendo eso? Que todos los hechos, todas las cosas que suceden, no escapan de la santa voluntad de Dios. Todo estaba decretado según el decreto divino, solo que en la soberanía de Dios, Dios sabe los tiempos de cada cosa. Así como Él le envió en su nacimiento, así también en los días de la iglesia reveló lo que antes no había sido en el tiempo antiguo revelado. Se da conforme a la palabra de Dios que el apóstol Pablo, un enemigo declarado de la fe cristiana, el Señor a él lo tenía elegido para ser el apóstol de los gentiles. Así estaba determinado por la divinidad. Si él siempre se declaró como tal y está en aquellas cartas fundamentales de la doctrina neotestamentaria, como es las epístolas de Romanos y a los Gálatas, donde esto se nos declara doctrinalmente la obra del Señor y cómo es que el Evangelio del Señor Jesucristo fue también llevado a los gentiles. En una de las iglesias donde yo trabajo estamos siguiendo el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles y verdaderamente allí es maravilloso deleitarse cómo Dios va allí gestando suceso tras suceso para que el Evangelio se extienda como estaba conforme a su mandato, que el Evangelio vaya de pueblo en pueblo, de nación en nación, que ir por todo el mundo y llevar el Evangelio. Que el Evangelio sea predicado entonces así a los gentiles como también a los judíos. El mismo Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, de esa manera el Señor llevó su Evangelio. Declaración siguiente dice que fue creído en el mundo, para que el Evangelio fuere predicado en el mundo, y todo aquel que creyere fuere salvo. Esa ha sido siempre la instrucción divina del Señor y así se ha ido cumpliendo. Pero finalmente la declaración de Pablo en este misterio de piedad declara que el Señor Jesucristo fue recibido en gloria. El Señor le dijo allí en la oración de Juan 17, le dijo al Padre que Él quería volver a la gloria, aquella gloria dice que tuve cerca de ti desde antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo esperaba volver a la gloria y las condiciones por supuesto estaban todas cumplidas, al punto que aquí en esta misma oración el Señor pudo decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. La verdad es que la obra estaba a punto de concluir, porque Cristo no había pasado por lo más tremendo, pero estaba hecho de tal forma que Él sentía que ya todo estaba cumplido y por eso es que así lo manifiesta en su oración
y luego lo puede ratificar allí en la última palabra de la cruz, diciendo consumado es, y de esa manera, dice su palabra, entregó el Espíritu. Lucas nos dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Hechos 1, 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viendo ello fue alzado y una nube le recibió y le quitó de los ojos. Y Marcos dice, y el Señor después que le hubo recibido arriba en el cielo, y sentóse entonces a la diestra de Dios. Y finalmente Apocalipsis nos dice que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. El Señor con la obra cumplida. Es pues entonces el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como luego fue revelado entonces a los santos apóstoles y profetas. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa a Cristo por el Evangelio. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación y el misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es también el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio. Así nos dice Efesios 6, 19. Cristo es la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice Pablo a los Corintios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, cuán importantes, cierto, son declaraciones como esta. El misterio de piedad es el misterio que había estado oculto antes de los siglos en Cristo. Es Cristo entonces en nosotros la esperanza de gloria. El misterio de la piedad es Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6 al 11. Para que sean corroborados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer, dice la palabra, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de la piedad es también el misterio del gran amor con que Dios nos amó. Efesios 2:4. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 8 y 10. Quiero también en esta tarde mostrar algunos contrastes entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Contrastes que la palabra del Señor nos muestra, que creo que es muy importante, porque nosotros debemos entonces valorar de verdad cómo Dios se ha ocupado de nosotros, y a pesar de que Satanás no descansa, pero en el Señor estamos cumplidos y en el Señor estamos seguros. En primer lugar, Cristo fue desechado. Isaías 53, 3 y 4. Así, el anticristo
contrariamente, será admirado. Cristo rechazado, el anticristo admirado. Apocalipsis 13, 3 y 4. En segundo lugar, Cristo lo declaró muchas veces que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Cristo hizo la voluntad de su Padre, Juan 6, 38. El anticristo hace su propia voluntad, Daniel 11, 36. Cristo vino a salvar. Él dijo allí, en Lucas 19, 10, dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El anticristo vino para destruirnos, dice Daniel allí 8:24. Cristo es el buen pastor de las ovejas. El anticristo es el pastor vil. Zacarías 11, versículos 16 y 17. Nos muestra la palabra del Señor también que Cristo es la vid verdadera. Juan 15:1. El anticristo es la vendimia de la tierra. Cristo es la verdad. Juan 14:6. El anticristo es la mentira. 2 Tesalonicenses 2:11. Cristo es el santo. Marcos 1:24. El anticristo, el inicuo. 2 Tesalonicenses 2:8. Cristo es varón de dolores. Isaías 53:3. El anticristo es el hombre de pecado. 2 Tesalonicenses 2:3. Cristo es Dios. Lucas 1:35. El anticristo es el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:3. Hermanos, Cristo es el misterio de piedad. 1 Timoteo 3:16. El anticristo es el misterio de ¿qué? De la iniquidad. Cristo Dios le exaltó a lo sumo. Filipenses 2:9. El anticristo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. El misterio de la piedad, hermanos, continúa trabajando para la salvación y la dicha eterna del hombre. 1 Timoteo 2, 4 y 5. Mientras que el anticristo lo hace para perdición de las almas, porque dice la palabra del Señor allí, el apóstol Pablo, dice en 2 Corintios 4:4 que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. Entonces, Él ha venido, por supuesto, a destruir, a que las almas se pierdan. Finalmente, el cerebro del misterio de iniquidad sabe que no le queda tiempo. Sus huestes están más activas que nunca. Las potestades, los señores del mundo, los gobernadores de las tinieblas del diablo, trabajan activamente. Estamos viviendo días peligrosos dentro y fuera de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo se despedía de los ancianos, les hizo ver que estaba preocupado, porque los rapaces se introducirían, que no perdonarían al ganado. Y de vosotros mismos, dijo, de vosotros mismos se levantarán aquellos que están con aspiraciones mezquinas, por decirlo de alguna manera. Por eso es que uno puede decir, estamos viviendo días peligrosos dentro y fuera de la iglesia. El misterio de la iniquidad está trabajando activamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo moral, en lo familiar, en lo religioso, y muchos gobiernos en el mundo se han puesto a las plantas ante tal realidad. Entonces, la iglesia debe obrar con presteza, fe y sabiduría, no soltándonos nunca de la mano del todopoderoso y sabio Dios, no bajando nunca la vista de las cosas de arriba. Cristo, como nuestro pastor, ha prometido ir delante de nosotros. Asegurémonos que cada vez que vamos a participar de algo, Cristo vaya con nosotros. Cristo vaya con nosotros. Eso es muy importante. Tenemos que tener discernimiento para estas cosas. Algunas señales que la palabra del Señor nos da para el pueblo de Israel. De noche va en llama de fuego, de día va en la nube. A veces dice, estaos quietos, yo pelearé por vosotros. Éxodo 14, 13 y 14. También Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Filipenses 4, 6. Por lo cual,
Qué importante lo que voy a decir aquí por la palabra de Dios. Alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos 12:12. Estas advertencias, cuando Pablo habló del misterio de la piedad, hermanos, allí en el capítulo 4 de 1 Timoteo, lo estaba haciendo en el contexto de mostrar a Timoteo, mostrar a la iglesia en Éfeso, allí era pastor Timoteo, los días que se venían, los enemigos que se levantarían, las cosas que debía desechar, lo que no debía descuidar. La iglesia del Señor ha de tomar entonces esta enseñanza y vestirse de toda la armadura de Dios que tenemos allí, ¿cierto?, en Efesios 6. Toda la armadura de Dios, allí están todas las armas espirituales que Dios nos ha dejado, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, entre otras cosas que allí nos advierte la palabra del Señor. Por tanto, entonces, de verdad, hermanos, creo que el misterio que está en favor de la iglesia, de la obra magna, de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestro favor, tomémonos esta promesa maravillosa del Señor y que la iglesia verdaderamente, así como esté preparada, como lo dijimos al comienzo, para defender la fe, también que amemos de tal manera, humanamente hablando, por supuesto, guardando las proporciones. Dios nos ha amado de tal manera. Nosotros amémosle también con todas las fuerzas del alma. Que Él nos ayude para esto, hermanos, y que de verdad toda esa obra maravillosa que Dios ha hecho y continúa haciendo por nosotros nos permita entrar cada día por sus puertas con reconocimiento, alabándole, bendiciéndole, y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Oremos. Amantísimo Señor, te agradecemos, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, ha sido exhortada, y te ruego, Padre Santo, que tú perdones toda imperfección y que tú la perfecciones, Padre Celestial, en el corazón de cada uno de tus hijos. Dios Santo, en el nombre de Cristo lo rogamos. Amén.